Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra segunda clase del curso de valorización y liquidación de obras por contrato. Estamos recién iniciando el curso, en la semana número 1, pero en la clase en vivo número. Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 2. Ya, en esta sesión vamos a tocar un poco de normas, cómo está estructurado la modalidad de inversión en el territorio nacional. ¿Está bien? Vamos a tocar un poco de cómo son los sistemas de inversiones, los módulos de contrataciones y los sistemas de contrataciones. La sesión pasada hubo un compañero que nos tocó un poco sobre ese tema de lo que son la suma alzada y precios unitarios. Pero nosotros conocemos, con las actualizaciones que hemos tenido en el 2021, 2024 del reglamento de la ley de contrataciones, son los únicos cambios, son los únicos sistemas y modalidades que se tienen actualmente. Si bien es cierto, en el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado engloba no solamente obras, sino también engloba lo que son bienes y consultorías. ¿Está bien? Bienes, tenemos claro que es una contratación para una compra o suministro. En cambio, ya una obra, una consultoría, y es un servicio profesional a una actividad específica, del cual puede, como lo comentábamos, puede ser una supervisión o una consultoría para la elaboración de fichas técnicas, perfiles técnicos, o consultores como supervisores de obra. ¿Está bien? Entonces, siempre es bueno conocer un poco. Ahora, con respecto al sistema de inversiones, muy aparte de la modalidad de contrataciones o de los procesos de contrataciones, que ya es un tema más enfocado a la ley, a la ley y reglamento de contrataciones, que no, en esta clase no se va a tocar a fondo. Necesariamente nosotros tenemos que tener claro de que el territorio nacional contamos con 4 modalidades de implementación en las inversiones. Tenemos uno que son las inversiones públicas, de la cual nosotros netamente trabajamos dentro de esta modalidad en su mayor porcentaje de participación. Hemos visto lo que son las IOAR, que son proyectos que se ejecutan para dar mantenimiento y sostenibilidad a un proyecto o un producto ya elaborado, ya entregado, ¿no? La famosa IOAR, que la pueden emitir municipalidades distritales, provinciales. Acá también están las obras en sí como construcción, ya sean carreteras, saneamiento, edificaciones, etcétera. Pero esas son las únicas modalidades de inversión. No, también el Perú cuenta con la modalidad de asociación público-privado, que es una modalidad que invita a la participación privada, a la participación de la empresa privada eh, junto con las entidades públicas. Si bien es cierto, estos proyectos, sus características son de que son de largo plazo de ejecución, ¿está bien? Pero lo que busca el Estado es de que los riesgos del proyecto y los recursos los asuma el sector privado, para que garanticen unos proyectos sostenibles y viables como producto final. Si bien es cierto, tener una gestión en el sector público, quizás profesionales, metodologías, tecnología, puede significar tener un tiempo considerable de inversión de horas hombre o de inversión de un tiempo que al final es una empresa privada me lo puede solventar. Entonces, siempre la gestión pública busca el apoyo del inversionista privado para poder realizar proyectos de esas magnitudes. ¿Ya? Entonces, dentro de esta modalidad, su financiamiento más común son las autofinanciadas, de las cuales se puede interpretar que son los proyectos que a la larga recuperan su valor de la inversión al producto entregado. Como lo conocemos, puede ser como los peajes, las concesionarias, etcétera, de lo cual da una vida útil no solamente a la entrega, sino también para el mantenimiento y operación del producto. ¿Está bien? También tenemos los proyectos activos. Los proyectos activos generalmente se dan comprenden de proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad. Es decir, la gestión pública, el Estado, te brinda un territorio, el cual convoca a inversionistas privados para que puedan invertir dentro de ese territorio, de los cuales eso se le va a devolver esa inversión privada con arrendamientos, alquileres, lo que tenemos en los centros comerciales, ¿no? También puede ser proyectos de mercados, de departamentos. En los proyectos de asociación público-privada, ahí podemos encontrar muy, muy fácilmente los proyectos viales, los proyectos como los aeropuertos, los puertos, los aeropuertos, que son proyectos de gran tiempo largo de ejecución, donde después va a recuperar esa inversión a la larga una vez entregado el producto. Entonces, ya tanto en estas dos modalidades, la gestión pública del Estado se libra de toda la responsabilidad de todos los riesgos que pueda tener la construcción de esos proyectos y las asume el inversionista privado. Entonces, también tenemos una modalidad muy sonada, que también son las obras por impuesto, que son los proyectos de inversión por medio de los cuales las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente el proyecto de inversión. Esta modalidad, señores, se sacó con la finalidad de reactivar la economía
en municipalidades o territorio nacional que no podía tener una economía, disculpen, que no tenía una economía una estable, que no tenía proyectos que pueda cubrir la necesidad de la comunidad, de los beneficiarios. Entonces, el gobierno nacional impulsaba a estas grandes empresas para que realicen proyectos, ojo, sociales con una finalidad de reactivar la economía en ese sector, para poder un poco mejorar el estatus de esa municipalidad local, ya sea una municipalidad distrital o provincial. Disculpen. Ya, señores, entonces, bajo el reglamento y la ley de contrataciones, tenemos estas 4 modalidades. Inversión pública, que nosotros es donde más tenemos una mayor participación. Las acciones público-privadas, que ya prácticamente es una modalidad en teoría casi nueva, pero ya está tomando mayor alcance, mayor peso con los megaproyectos que se están ocasionando, como el megapuerto que están realizando en Chancay, si no me equivoco. ¿No? Y ya los proyectos activos, como digo, que son proyectos netamente en un territorio específico, que son destinados para arrendamientos o alquiler de viviendas o departamentos. ¿Ya? Pueden ser mercados, cementerios, centros recreacionales, etc. ¿Ya? Entonces, muy aparte de la modalidad de inversiones, señores, ya nos metemos a lo que son las inversiones públicas, la modalidad de ejecución de la inversión pública. Nosotros, parte de este curso, de aprender netamente lo que significa una valorización y liquidación de obra, si bien es cierto, estamos enfocados más en una obra por contrata, pero tenemos que tener claro de que en nuestra vida profesional tenemos que conocer que las obras por contrata no son la única forma de poder realizar una ejecución de inversión pública. Tenemos obras por contrata, tenemos administración directa, tenemos organismos internacionales, núcleos ejecutores, reconstrucción con cambios y acuerdos de gobierno a gobierno. ¿Está bien? Una obra por contrata, netamente, señores, se basa, su normativa legal es la ley 3022.5, que es la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Si bien es cierto, hay actualizaciones, hay modificaciones, pero son modificaciones puntuales a artículos específicos. En esa oportunidad, se les ha compartido el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado como parte de los materiales del módulo número 2. ¿Está bien? Entonces, vamos a tocar las definiciones que a nosotros nos interesa para este curso. Yo sé que prácticamente toda la sección de obras y procedimientos de selección debemos de tenerlo en cuenta, pero para esta oportunidad solamente vamos a tocar artículos específicos. Pero como obra por contrato, ya, es el resultado de un proceso a través del cual una entidad pública, ¿está bien?, abastece de infraestructura pública, ya sea edificaciones, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, proyectos hidráulicos, buscando las mejores condiciones de precio y calidad. Ya nos está definiendo lo que son el proceso de selección para adjudicar un proyecto por esta modalidad de ejecución, que es una obra por contrato. La entidad encargada, como característica, esta modalidad de ejecución, tiende netamente a contratar a una empresa privada, quien se va a encargar de la ejecución, ya sea traer los materiales para la construcción de actividades específicas, el personal para poder llevar el control y seguimiento del proyecto, y el personal especializado, ya sea operarios, oficiales, etcétera, o una empresa en particular, para que le ayude en actividades específicas como subcontratos. Pero la empresa se encarga de la administración de ese proyecto. ¿Está bien? En este caso, nosotros como empresa privada, que ganamos un contrato a la entidad pública para un proyecto X, nos encargamos de la administración y de ver todos los recursos logísticos que necesitamos para cubrir el alcance del proyecto. ¿Está bien? ¿Con la finalidad de qué, señores? Con la finalidad de que la entidad pública traslada los riesgos del proceso constructivo del proyecto hacia el contratista, en este caso, la empresa privada. En tanto, ojo, que la entidad pública tiene el riesgo. ¿Cuál va a ser su riesgo? Su riesgo sigue perenne, ya sea el diseño y la elaboración del expediente técnico. Es decir, en una obra por contrata, señores, tenemos la facilidad de nosotros ser los ejecutores, más no estar a cargo del diseño. Y es otra modalidad que vamos a ver, como sistema de contratación. No siempre la empresa contratista va a dedicarse solamente a la construcción. También se le puede llevar un sistema de contratación como llave en mano o como concurso oferta, en el cual el contratista sí tiene la posibilidad de tener bajo su responsabilidad, bajo su alcance, la ejecución y elaboración del expediente técnico. Pero siempre y cuando en las bases esté especificado. Y en las bases puede decirte que no corresponde ese tipo de modalidad y solamente es una suma alzada o un precio unitario. Entonces, se entiende que el contratista en esa modalidad de ejecución puede ser constructor o puede estar parte de la ingeniería y la construcción. ¿Ya? Eso depende de cómo se lleve la base y depende de la entidad pública.
Ya, entonces con esto queremos decir que la entidad pública busca incrementar la posibilidad de tener un proyecto eficaz y con un impacto positivo a la sociedad. Que una empresa especializada, para ese proceso de selección, especializada en ese tipo de proyectos, se encargue de su ejecución. Obvio que nunca se va a perder el Estado, el OCE y el CAC, nunca van a perder garantizar la libre competencia de los procedimientos de selección. Toda empresa puede participar, pero no todas van a cumplir los requisitos que demandan en las bases elaboradas para la selección. ¿Ya? También una modalidad muy común que se usa mucho en los ministerios, como el Ministerio de Trabajo, bueno, trabajé con el Ministerio de Trabajo en 2 proyectos de Trabaja Perú hace 6 años, 7 años, y si bien es cierto, les comparto la experiencia, era un poco tedioso, y obvio que nos salíamos de los tiempos, porque lamentablemente, como les comentábamos en la sesión pasada, los expedientes no se asemejaban a la realidad que uno tenía que realizar. Uno tenía que ver la manera, coordinar con los alcaldes distritales que son los beneficiarios de esos proyectos, porque esos proyectos lo financia el Ministerio de Trabajo. Obvio que la municipalidad se encarga de la administración del dinero, pero es financiado por el Ministerio de Trabajo. Y si lo cumple, para el ministerio le puede dar una recompensa a esa municipalidad con más proyectos y proyectos de un mayor valor. Creo que en ese tiempo el tope de proyectos con el Ministerio de Trabajo era de 1.200.000. No sé si habrá subido, pero tuve la oportunidad de poder trabajar en varios de esos tipos de proyectos. Y como sabemos, una administración directa trabaja con la sociedad, trabaja con los beneficiarios. Si el alcalde es el beneficiario principal, la comunidad son los beneficiarios principal por 2, porque también van a intervenir directamente, no solamente como espectadores, sino también como parte de la ejecución del proyecto. Entonces, las rendiciones de cuentas, uno ya se acostumbra a tener que trabajar con la misma comunidad. Obvio que te dan estándares. Los estándares son personas, pueden trabajar hombres y mujeres, sin exclusión, de los 18 años de edad hasta los 65 años de edad. ¿No? Obvio que hay un residente, que ese residente es contratado por la municipalidad, hay un asistente técnico, que también era contratado por la municipalidad, un logística o un almacenero, y depende de la magnitud del proyecto, ya te contrataban más staff. Pero en lo que yo logré trabajar como administración directa, contaban solamente con pocos profesionales. Era un residente, un asistente y un almacenero. Entonces ya nosotros teníamos que, como residentes encargados del proyecto, teníamos que tener todos los documentos al día, que tenías que tener almacén, tareo, verificación de la calidad de los materiales, avance, cronograma. Entonces, se aprende mucho. Se aprende mucho. Obvio que comparado con los proyectos, cómo deben llevarse, porque son más profesionales encargados de cada uno, cada su cosa, ¿no? Entonces, la administración directa se enfoca bajo la normativa de la resolución de Contraloría 195 del año de 1988, que constituye una alternativa de que una entidad pública ejecuta una obra pública con sus propios recursos, servidores públicos, equipos, materiales y experiencia, por medio para atender alguna problemática que amerite la intervención del Estado vía inversión pública. Si bien es cierto, muchas veces las municipalidades distritales no tienen el recurso necesario para poder atender todos los problemas que pueden suceder en su distrito o en su provincia. Entonces, los ministerios también dan esa salida de poder autofinanciar bajo un ministerio un proyecto específico. Entonces, tiene como característica que no lo ejecuta una empresa privada. Netamente, la municipalidad es quien ve todo lo que son las compras de materiales, las alquileres de maquinaria, la contratación de mano de obra directa, ya sea, pero mano de obra directa específica, es decir, operarios oficiales. Los de la zona son contratados como peones. ¿Está bien? Debe contar con una asignación presupuestal correspondiente y el personal técnico, administrativo y los equipos necesarios. Es decir, como le vuelvo a repetir, la municipalidad o entidad pública se encarga de la contratación de los profesionales que van a estar a cargo del proyecto. Es un requisito indispensable contar con el expediente técnico aprobado por un nivel competente. Ahora yo les pregunto algo. Yo hacía una obra por contrata o administración directa o cualquier modalidad. ¿Cuánto es el tiempo máximo que es vigente ese expediente? ¿Cuánto es el tiempo que yo puedo decir, ya sabes que el expediente técnico está aprobado hace 3 meses, hace 5 meses, hace 10 meses? ¿Cuánto es el tiempo máximo que yo puedo tener el expediente aprobado sin ejecutar? Que los costos me sirven aún para poder lanzar mi proceso de selección, de contratación. Ya, está bien. Veo que ya le están comentando. Correcto. El tiempo máximo es 9 meses. Si yo tengo el expediente técnico en 9 meses, aprobado, necesito pedir una actualización del presupuesto para poder lanzarlo a proceso de selección.
para su ejecución. Si yo en el proceso de ejecución, como contratista, reviso y el expediente técnico tiene más tiempo de los 9 meses, yo puedo solicitar que haya una actualización del expediente técnico. ¿Ya? Y entonces, como acá, en esta modalidad, no contrato a ninguna empresa privada, la entidad pública es la que asume totalmente la responsabilidad de la ejecución de la obra. ¿Está bien? Ahora, a juicio personal, señores, si bien es cierto, para yo poder adjudicar un proyecto, el presupuesto tiene que estar actualizado. Obvio que el tema del diseño y los estudios definitivos, si es un lugar específico, no debería de tener tanta variabilidad. En cambio, un estudio de mercado siempre tiende a tener sus picos de altas y bajas a niveles estadísticos muy variables. Y con los últimos años que hemos tenido, entonces se tiene claro que el presupuesto de un proyecto es muy importante. Porque al final en el proceso de selección eso se le llama nuestro valor referencial. Con ese valor referencial, nosotros vamos a comparar las propuestas técnicas de los contratistas. También tenemos la modalidad de organismos internacionales, ¿ya? Que está también basado bajo la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, donde nos estipula que permite, ¿ya?, que las entidades públicas suscriban convenios con organismos internacionales, quienes a nivel de proceso de selección y ejecución contractual aplican su propia normativa internacional. Hace 2 años estaba muy común tener en las noticias que el Perú iba a formar convenios, tanto con Francia e Inglaterra, para proyectos de futuro en el Estado peruano. Entonces, esta modalidad de ejecución está tomando peso. Si bien es cierto, los proyectos de reconstrucción con cambios para la construcción de colegios, había una empresa destinada a la supervisión y ejecución, que era la empresa Vesco Besalco. Y esa empresa tenía un convenio con Inglaterra, Perú, si no me equivoco, para la inversión de esos proyectos. ¿Ya? Entonces, como características principales de este tipo de modalidad, vemos que su aplicación busca que la contratación sea económica y eficiente en los procesos de contratación, promueve una participación amplia y competitiva, propiciando la igualdad de oportunidades. Y obvio que ya no estamos ligados netamente a un Estado nacional. ¿Está bien? Pero también damos la oportunidad a empresas internacionales para que puedan invertir en el Perú. Pero su finalidad no tanto es buscar una ganancia o utilidad, sino también es cooperar mutuamente y la gestión especializada u otros fines de naturaleza análoga. Lo que vamos a ver ahora, ya bueno, nos falta todavía para el gobierno, los núcleos ejecutores, está basado bajo la ley 31015 y la ley 30533. Estos tipos de proyectos o modalidad de ejecución los participé por la ley 31015. Lo que vamos a ver ahora, ejecutores, 533. Estos tipos de proyectos o modalidad de ejecución los participé en lo que son los proyectos de vivienda rural, el PNVR del Ministerio de Vivienda, donde en el año 2022, disculpen, comenzó las convocatorias para residentes y supervisores de núcleos ejecutores. Eran asistentes, residentes, supervisores y gestores sociales para núcleos ejecutores. Y esta convocatoria salió a nivel nacional en las plataformas del Ministerio de Vivienda. Entonces, claramente, la organización quien administra los recursos de los proyectos es la misma comunidad. Ya no estamos hablando de la entidad pública, ya no estamos hablando de una empresa privada, sino la misma comunidad. La misma comunidad, mediante acuerdos y actas que tienen en sus reuniones, junto con los supervisores del PNVR, del Ministerio de Vivienda, por cada zona, nombran a los que van a formar parte del núcleo ejecutor, ya sean tesorero, secretario y presidente. Y si uno de los 3 renuncia, hay un sustituto para uno de los cargos. Pero la comunidad tiene que estar a favor del nombramiento de sus vecinos o lo que pertenecen a esa comunidad. Ellos van a administrar el recurso público. Ahora, ingeniero, ¿y eso qué significa? ¿Que se le va a abonar a su cuenta de ellos el dinero? Porque la inversión ahí sí era fuerte. No, sino que el mismo Ministerio de Vivienda, en este caso, le aperturaba una cuenta del Banco de la Nación donde le depositaba todo el dinero. Y ese dinero no podía ser retirado si es que no estaba la firma de los 3, avalado, sustentado el monto por el supervisor y el residente de obra. Obvio que el supervisor y el residente de obra son contratados por el Ministerio de Vivienda. Entonces es una organización conformada por la comunidad que nace con el objetivo de gestionar el financiamiento de un proyecto seleccionado por la población para ejecutar intervenciones de infraestructura social básica y infraestructura productiva
y natural. Nosotros teníamos, como comentario, nosotros teníamos cada cierre de mes o los primeros días del siguiente mes, cuando ya teníamos cerrado los avances del proyecto y teníamos que pagar tanto a los trabajadores, mano de obra directa, teníamos que pagar a los proveedores de los materiales, ¿no? Y si teníamos un subcontrato, teníamos que pagarles a esos subcontratistas, teníamos que cerrar nuestras rendiciones de cuenta con la comunidad. No solamente era con el núcleo ejecutor, sino participaba toda la comunidad. Entonces, ahí mencionábamos que los gastos se hicieron de esta forma, se pagó esto, se compró esto, dónde se compró, porque siempre hay un tema y un tema de discusión en ese tipo de reuniones. Y los que han trabajado en la parte rural me pueden entender mucho cómo son recios la comunidad con respecto a que las cosas y la inversión pública se haga correctamente, sin favorecer a nadie. ¿Está bien? Entonces, una vez terminado, obvio que todo proceso de proyecto, como comentábamos, tiene que tener su ciclo de cierre. Y su ciclo de cierre es la liquidación del proyecto. Como punto negativo, se puede tomar algo en contra de que la administración directa, porque es gestionada por una entidad pública y los núcleos ejecutores, se contrata mucho a los profesionales bajo la modalidad de porcentaje de avance. Es decir, si tu porcentaje de avance es 5%, te pagan solamente el 5% del monto contractual. Para el tema de consultorías, es un dolor de cabeza, porque un supervisor o un residente de obra viajar a una zona rural es complicado no tener algo fijo como parte de sus honorarios. Y muy común es de que esos proyectos, por no medir los riesgos en la elaboración del expediente técnico, no cumplan con el tiempo de ejecución acordado, sino que siempre salen del tiempo contractual. ¿Está bien? Entonces, los núcleos ejecutores como características poseen mecanismos de gestión comunal, ¿ya? No tienen una oficina específica, señores, no tienen una oficina, las rendiciones de cuentas no se hacían en una municipalidad. Si es que la municipalidad no estaba operativa o no se encontraba a disposición, se hacía en un local comunal con todos los participantes de la comunidad. ¿Ya? La capacidad de trabajo en equipo comunal, principalmente mano de obra, así como también del terreno y otros bienes y servicios locales. Los proyectos seleccionados responden a una necesidad de la población. El programa de vivienda rural tenía como objetivo y como meta a nivel nacional las bien denominadas casitas calientes. En muchas zonas el alcance era diferente. Había viviendas que se construían con material noble, ladrillos, y había zonas rurales donde las denominadas casitas calientes, por el alto friaje, eran de adobe. Entonces, en mi experiencia, lo que me tocó participar a mí fue en Puno, en un proyecto cerca a la frontera, en Desaguadero, donde las viviendas eran de adobe. Y el problema principal, como les comentaba la sesión pasada, era una diferencia enorme, que duplicaba hasta más el costo del acero por el tema de que estábamos saliendo de pandemia. Y el traslado, como una mala elaboración de expediente técnico, no coincidían muchos puntos georreferenciales. Entonces, eso se hizo ver en los informes de compatibilidad. Tenían ubicaciones de viviendas en terrenos que no le correspondía al participante o parte de la comunidad. Estaba en otro terreno. Entonces tendríamos que hacer todo el cambio para que la comunidad no tenga ningún problema con el producto que queríamos hacer. Cuentan como personería jurídica con derechos privados, lo cual implica que no estén inmersos en la normativa que rige la adquisición de contrataciones a cargo del Estado. ¿Ya? Reconstrucción con cambios. Esta modalidad de ejecución ha sido muy común en los últimos años con la finalidad de poder realizar proyectos de reposición y rehabilitación y reconstrucción para no perder la infraestructura por los daños, por desastres naturales o por que no pueden realizar la economía y no es factible para la sociedad. Entonces, se buscó mejorar la calidad invirtiendo el dinero en una rehabilitación y reposición. Este tipo de modalidad de ejecución era muy común vincularlo con el sistema de contratación que era llave en mano, ya que estas empresas se dedicaban a realizar la construcción, el suministro de mobiliarios, montaje, hasta su operación. Así fue mucho de que se realizó muchos proyectos de reconstrucción con cambios de colegios en el norte. Nosotros tuvimos en un proyecto de una rehabilitación de un colegio, de una infraestructura educativa. Entonces,
Esta modalidad de ejecución, ¿qué te permite? Permite que sean los procesos de selección sean más rápidos y eficaces, que permita garantizar ofertas de mayor calidad. Actuación bajo el enfoque integral de gestión de riesgo de desastres, uso de mecanismos simplificados, aplicación de un régimen normativo excepcional orientado a facilitar la coordinación entre distintos niveles de gobierno. Uno de los beneficios, como parte de la modalidad de ejecución por contrata, de ese tipo de proyectos o modalidad de ejecución, la contrata de ejecución con cambios te establece una cantidad específica de profesionales por especialidad, donde tienen bien claro cuáles son los riesgos más comunes de un proyecto. Los riesgos más comunes de un proyecto son alcance, tiempo y costo. Que